Una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de... Hola, muy buenas momentos para poder compartir, muy buenos tiempos de poder compartir, el poder estar con ustedes a esta hora, el poder estar transmitiendo a través de muchos lugares, a través de las redes sociales y a través de nuestra radio corporación de acá, de nuestra región de Aysén. Quien les saluda es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de nuestra congregación Cristo, tu única esperanza. Hay una pregunta o el por qué, ¿no es cierto? En nosotros existe esa pregunta, el por qué existe cizaña, por qué existe el trigo y la cizaña. Si dentro de la iglesia podemos compartir, si dentro de la iglesia somos llamados, ¿no es cierto? Somos escogidos. Recordemos que en Cristo hemos sido llamados, escogidos, justificados para vida eterna. No hay nada que nos pueda obstaculizar, ¿no es cierto?, o impedir que nosotros seamos salvos. Si somos realmente salvos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si Él nos convenció, ¿no es cierto?, nadie puede resistirse a ese gran regalo. Nadie puede resistirse a la gracia, al favor de Dios. Es imposible poder resistirse y decir que no. La persona que no quiere porque realmente no ha sido convencido. No es un decir te acepto o el querer aceptar a Dios para que me vaya bien las cosas. No es el querer aceptar a Dios para que Dios me dé las añadiduras, para que Dios me sane, para que Dios haga algo, ¿no es cierto? Un milagrito por ahí, como de repente yo me daba cuenta esta semana en Santiago. Yo veía algunos carteles, decía, si tú quieres recuperar a tu pareja, llama ya y los tendrás, ¿no es cierto?, a los pies tuyos. Entonces muchas veces hemos hecho, ¿no es cierto?, que el cliente tenga la razón, acomodarle a la gente para que pueda recibir lo que ellos quieran, ¿no es cierto?, para que puedan venir a nuestras iglesias. De una u otra forma hacemos la invitación, ¿no es cierto?, como un mercado para que la gente pueda venir. Los títulos realmente venden, todos los títulos realmente venden, porque la gente anda buscando eso, la gente anda buscando los panes y los peces o los pescados, ¿no es cierto? Andan detrás de las añadiduras, andan detrás de lo que ellos quieren realmente, pero no arrepentirse, ¿no es cierto? Entonces se le ofrece múltiples de bendiciones, ¿no es cierto?, se podría decir, o beneficios. Entonces la gente va a ir porque la gente siempre quiere solucionar lo que ellos quieren solucionar, valga la redundancia. La gente siempre va a querer ir porque la gente va a querer, de una u otra forma, querer recibir lo que ellos quieren. Entonces, el por qué muchas veces nosotros decimos por qué hay cizaña. Porque nuestro propio mensaje, nuestro mismo mensaje, ¿no es cierto?, trae a gente como un mercado, como diciendo Dios va a solucionar tu problema, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer esto, Dios va a hacer esto otro. No estamos diciendo que Dios nos sana. Él es un Dios, Él es sanador, Él es sanidad. No estamos diciendo que Dios nos bendice, que Dios nos prospera, que Dios nos añade.
Él hace todas esas cosas. No estamos diciendo que Dios soluciona, ¿no es cierto? Nos ayuda a pasar por tormenta y de una otra forma las cosas, muchas cosas se nos han solucionado, ¿no es cierto? Se han arreglado dentro del caminar, pero eso no es el énfasis. El énfasis es que en nosotros hay un arrepentimiento, y cuando no hay arrepentimiento hay un libertinaje, hay un solo ir a congregarse porque quiero ir a buscar la bendición para que me vaya bien en la semana, para que prospere mi empresa, para poder obtener mi vehículo que yo quiero, ¿no es cierto? Que estoy tan afanado, lo único que quiero es comprarme ese vehículo, y que Dios no me lo da, y comienzo a orar y comienzo a buscar como un religioso, ¿no es cierto? De una u otra forma, buscando la forma de poder adquirir las cosas materiales. Es decir, mi mirada está hacia abajo. Cuando yo he recibido un evangelio de mercado, ¿no es cierto? De ven y ya, y llévate ya. En mí no hay arrepentimiento. Yo he ido solamente a buscar la añadidura. Mucha gente seguía a Jesús, ¿no es cierto? Pero mucha gente, está hablando en el contexto, y todos, ¿no es cierto? Otra dice, todos los seguían a Jesús. ¿Qué es todo? Todos los que eran escogidos, todos los que habían sido llamados. Pero mucha gente también lo seguía también por los panes y los peces. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Qué evangelio estamos presentándole al mundo? ¿Qué evangelio estamos presentándole a la gente para que solucione? El Dios que soluciona, el para de llorar, el para de sufrir, el para de, no sé, de estar enfermo, para de estar en la pobreza, para de esto, para este otro. Entonces la gente anda buscando eso, y de una u otra forma, para poder atraer a la gente. Sé que hay muchos, no estoy en contra de muchas maneras de evangelizar, pero el predicar el evangelio, el evangelizar, muchas veces lo utilizamos, vengan a la iglesia, pero la iglesia no es evangelismo. El presentar nuestro testimonio no es evangelizar. Entonces mucha gente, claro, usted le puede contar el testimonio que Dios les sació su alma, les sació su sed, les sació todo lo que ansiaba, todo lo que anhelaba, ¿no es cierto? En cosas vacías, se llenó su corazón. Pero una persona le puede decir perfectamente, sí, pero la marihuana me llena mi vida, la cocaína llena mi alma, el estatus económico que tengo llena todo mi vacío. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos presentando? Estamos presentando la obra completa que Cristo realizó, completó en la cruz del Calvario. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad, de entregar ese mensaje, el poder ir hacia las almas que están perdidas. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Un mensaje de mercado muchas veces, y la gente va por eso. Entonces, por eso es que mucha cizaña llega a la iglesia, porque llegan a buscar eso, lo que le están ofreciendo, o lo que le dicen. Anda ya y Dios te va a solucionar tu problema. Anda ya. No estamos diciendo que Dios no soluciona el problema, lo vuelvo a decir. Todas las cosas están, pero si no está el arrepentimiento, si no estamos basados en la piedra angular, no estamos basados en la piedra que nos sostiene, esa piedra va a ser una piedra de tropiezo. Y literalmente, por eso es que la iglesia está llena de cizaña. Hay mucha cizaña, hay trigos también, pero en la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Y cuando habla de la iglesia de Cristo, habla en todas, ¿no es cierto? En todas nuestras congregaciones existen cizañas también de una u otra forma, porque muchas veces hemos presentado un plan, entre comillas, un plan de salvación. Sabemos que Dios lo planificó todo, pero más que un plan es la persona de Jesucristo. Eso es lo que hablamos de la obra completa. Hablamos del sacrificio, que Él vino a morir, vino a sufrir, a morir y resucitó al tercer día, y que Él clavó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él nos justificó, Él nos escogió, que eso nos cuesta muchas veces entenderlo. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación de la tierra, y cuando hemos sido cautivados por la gracia, no hay nada
no hay nada que nos haga retroceder, no hay nada que nos haga a nosotros el poder claudicar en dos pensamientos. ¿Por qué? Porque esa gracia nos cautivó. Entonces ninguna persona deliberadamente va y peca porque tiene ganas de pecar. Es porque una persona realmente no ha tenido un convertimiento, no ha sido convencido por el Espíritu Santo. Entonces se llenan nuestras congregaciones. Puede haber cizaña, sí la hay, y por eso, por nuestros mal mensajes que hemos dado muchas veces, de presentar a Dios como un mercado, de presentar a Dios como un Dios de solución. Yo recuerdo en la década de los 80, yo nací en las bancas y siempre veía los televangelísticas, ¿no es cierto?, en mucha televisión de los 70, ¿no es cierto?, 79, del 80, donde se hablaba, ¿no es cierto?, de evangelismo en televisión, ¿no es cierto?, y mucha gente aceptaba a Dios, ¿no es cierto?, venía a Dios, pero más la gente iba, ¿no es cierto?, y aún sigue, iba por lo que le estaban ofreciendo, ¿no es cierto? Es como, mira, si tú aceptas a Dios, ven, y Dios te va a dar esto, te va a dar esto de otro, te va a dar esto, te va a dar aquello, siendo que eso no es el mensaje. Jesús nos vino a presentar ese evangelio. Entonces, esa es nuestra piedra angular. Recuerde que la piedra angular es Cristo. Yo tengo acá una fotocopia que quería, pero ya no alcanzo a ponerla ahí, ¿no es cierto? Que lo que es la piedra angular, el arco del triunfo, ¿no es cierto? En la parte del medio está la piedra angular, y acá está más cerca, esa es la piedra angular que está ahí, que está al medio. En la arquitectura y en la ingeniería es la piedra que se ubica justo en el centro superior del arco, y que gracias a ella se manifiesta, gracias a ella se mantiene estable. Esa piedra, ¿no es cierto?, está así, ¿no es cierto?, como casi angular, pero está al medio, está así, y esa sostiene los dos arcos del arco del triunfo, sostiene esas dos áreas que representan, ¿no es cierto?, a los profetas que hablaron del Mesías, hablaron de la piedra angular, y representa al lado derecho, ¿no es cierto?, lo que son los apóstoles, los que fundaron en esta piedra angular, aquellos Dios levantó, aquellos 12 apóstoles para poder transmitir el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio del favor, la resurrección, ¿no es cierto?, y la vida, el camino, la verdad y la vida, y fundamentaron su mensaje en esta piedra angular, y continúan las piedras pequeñas, desde los apóstoles, los profetas, piedras pequeñas que somos nosotros, y formamos la iglesia hacia abajo, formamos este fundamento. Entonces, cuando no tenemos este fundamento, cuando presentamos otro fundamento para que la gente, es que de alguna forma tenemos que atraer a la gente, tenemos que decirle a la gente que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar esto otro, entonces la gente va. Si la gente quiere, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente? Si usted no pone una publicidad en la radio o la televisión, y usted le dice, ¿sabe? Si tú me traes un lápiz rojo y yo lo quebro, se va a quebrar toda tu economía, ¿no es cierto?, toda tu pobreza, ¿no es cierto? Y la gente va a llegar con ese lápiz, la gente va a comprar ese lápiz porque va a creer a eso, a lo que tú estás vendiendo, a lo que tú estás ofreciendo, y comienzo a dar muchos artículos para que la gente, porque la gente anda buscando eso, la gente quiere eso, la gente quiere que le vaya bien en todo, suerte, mucha gente quiere suerte, mucha gente quiere buenas vibras, mucha gente va a la iglesia por buenas vibras, para que le vaya bien en la semana, mucha gente para que tenga suerte en el trabajo, en las ventas, para que le vaya bien en la prueba, en el examen final, ¿no es cierto? Mucha gente va por eso. Mucha gente va para que le sane la guagua, porque justo apareció, ¿no es cierto? Están todos metidos dentro de la droga, del contrabando, ¿no es cierto? Pero alguien se enferma y van todos a la iglesia por una necesidad, porque un familiar está así. Pero luego se olvidan, ¿no es cierto? Porque van por esa necesidad. Entonces, de una u otra forma, nosotros decimos, sí, es que una de esas puede convertirse. Es que no podemos atraer a la gente con esos productos. No podemos atraer a la gente. Tenemos que predicar a la gente el evangelio de salvación. Tenemos que evangelizarla. Tenemos que hablar de la obra completa. Que Jesús vino a la tierra. Vino
a sufrir, vino a morir en la cruz, vino a ofrecerse como un sacrificio, porque la ofrenda de los animales, ¿no es cierto?, aplazaba el pecado solamente hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios, ¿no es cierto?, y pudiera quitar, ¿no es cierto?, como dijo el Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, habrá que adornar el Evangelio para atraer a la gente, habrá que hacer algo para poder cautivar a la gente, siendo que nuestro mensaje, el heraldo somos nosotros, damos el mensaje y el Espíritu Santo convence. ¿El Espíritu Santo necesita ayuda? Y muchas veces hemos caído en eso. Entonces, el Espíritu Santo no necesita ayuda. Entonces, lamentablemente, que terminamos como Abraham y con muchos más que quisieron ayudar a Dios, y terminamos con cizañas dentro de la iglesia, porque vinieron no por un mensaje, no fueron convencidos, sino que fueron atraídos por los productos, por los mercados que le hemos dado, por lo que Dios le va a dar, por lo que Dios va a hacer, y siendo que no hablamos de un arrepentimiento, no hablamos que todos necesitamos. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel, y ahí viene la separación, para que todo aquel que en Él cree, o sea, los que creen en Jesucristo, ¿no es cierto?, son amados por Dios. No es que Dios ame a todo el mundo, ¿cierto? Aquellos que aceptan a Cristo, que han sido convencidos, que se ha manifestado, ¿no es cierto?, esa salvación, aquellos escogidos, aquellos que se convierten, que son convencidos por el Espíritu Santo, son los escogidos. Se manifiesta la posición de ser escogido, se manifiesta la posición de ser hijo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Se manifiesta que ha sido llamado desde antes a estar sentado juntamente con Cristo. Que eso es extraordinario. Y no hay nada que se compare a las ofertas, ¿no es cierto?, de una religión. No hay nada que se compare a las ofertas que está ofreciendo un predicador. Y quizá no se hace por maldad, ¿no es cierto? Se hace por falta de conocimiento, se hace porque siguen una tradición, siguen un sistema religioso. Entonces, pero no nos estamos fundamentando en esta piedra angular que es Jesucristo. Y tenemos que estar firmes. El apóstol Pablo dice, yo he sido llamado a predicar de Jesucristo, a anunciar la buena noticia de Jesucristo, y ese es el mensaje que tenemos que dar, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la cruz, el mensaje que Cristo murió y resucitó al tercer día, porque necesitábamos que alguien pagara nuestra cuenta, que alguien pagara nuestro pecado, nuestra condena, nuestra muerte, y solamente lo podía hacer un hombre, solamente lo podía hacer Jesús, 100% humano, 100% Dios. Que muchos dudan de eso, ¿no es cierto? Pero ciertamente 100% estamos confiados en que Dios es 100% hombre, Dios es 100% Dios. Ese es Jesús. Entonces, mucha cizaña llega a la iglesia por un producto, por las ofertas que le hacemos muchas veces, porque la gente quiere tener auto, la gente quiere tener casa, la gente quiere tener eso. Entonces, cuando de una u otra forma hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, sin hacer ninguna parafernalia para atraer a la gente, y eso es porque falta de oración, falta de dirección, falta de conocimiento, donde empezamos a adornar el Evangelio, empezamos a atraer a la gente con cosas para poder atraer a los jóvenes, siendo que el Espíritu Santo el que atrae, él el que de él depende, ¿no es cierto?, a lo que han de ser salvos, ¿no es cierto? Él agrega a los que han de ser salvos a su iglesia. No está hablando de una congregación. Él se encarga, de él depende, ¿no es cierto?, de los que lleguen, ¿no es cierto?, a la iglesia en el mundo, ¿no es cierto?, los que han de ser salvos. El Espíritu Santo, y lo vuelvo a decir, no necesita ninguna ayuda, no necesita ningún apoyo visual, apoyo logístico, apoyo de entretención, ¿no es cierto?, para poder atraer a la gente y cautivarlo, ¿no es cierto? Eso el Espíritu Santo lo va a hacer igual.
El apóstol Pablo no necesitó nada de eso. Es que Pablo no vivía en los tiempos de ahora, entonces, pastor, no vive en los tiempos de hoy día, ¿no es cierto? Hay una montonera de cosas de poder. El Espíritu Santo es el mismo. Dios siempre ha sido igual fiel. El hombre siempre ha sido infiel. Toda la vida ha sido igual el hombre infiel. Toda la vida Dios ha sido fiel. Aunque haya redes sociales, aunque haya modernidad, todo es instantáneo, ¿no es cierto? Queremos las cosas rápidas. Incluso muchas veces creemos que Dios anda apurado, ¿no es cierto? Siendo que Dios no anda apurado, sino para qué hace 24 horas. Entonces, hablamos de un mensaje, de repente añadimos cosas y se nos añaden cizañas. Porque la gente viene por las ofertas de mercado, por las ofertas, ¿no es cierto?, de una religión, por la oferta de una posición que va a tener en Cristo. ¿Pero en qué? ¿En el cielo? No, una posición que va a tener aquí en la tierra, en la empresa, el auto que va a tener, ¿no es cierto? Esta semana aprendíamos, ¿no es cierto?, que el judío no pide auto, no pide casa, pide idea, ¿no es cierto? Nosotros como creyentes le pedimos idea. ¿Cómo, de qué idea? ¿Cómo podemos nosotros hacer que esto, de qué manera poder enseñar a la gente, en dar una idea? ¿En qué sentido? En tener idea para poder producir, ¿no es cierto?, poder tener la radio, ¿no es cierto?, el poder tener estas redes sociales y utilizarlas dentro del orden. Pero Dios no necesita ayuda. Este es un medio para poder evangelizar, nada más. Como Jesús utilizó el agua cuando predicó la barca, porque eso da un mayor eco, ¿no es cierto?, para poder anunciar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Son las cosas de arriba? ¿Son las cosas de abajo? ¿Dónde está nuestra mirada? Entonces, el fundamento que tenemos en Cristo. Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también soy juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otra versión dice, era 2, ¿no es cierto?, si no me equivoco. Efesios. Aquí lo vamos a buscar en esta versión, en la NTV, para que podamos entenderlo de otra forma también. Se me perdió la NTV. Aquí está. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21 dice de esta forma: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu Santo. Entonces, de una u otra forma, mucha gente llega por eso, ¿cierto? Muchos logas venden, pero al final muchas campañas políticas han ganado por su canción, por su frase, ¿no es cierto? Pero mucha gente quedó igual.
algunos a lo mejor pudieron, ¿no es cierto?, celebrar, ¿no es cierto? Mucha gente pudieron el éxito de una empresa, ¿no es cierto?, por su eslogan, y mucha gente compró ese eslogan, mucha gente compró eso porque vende, ¿no es cierto? El parar de sufrir vende. Esa frase típica, ¿quién no sufre? Entonces, esas frases venden, mucha gente llega, se llena, se repleta, según nosotros cómo le pongamos, ¿no es cierto?, al título, o cómo le pongamos, ¿no es cierto?, llamativo, porque la gente quiere. Si usted pone, ven y esta tarde y vas a recuperar a tu amante, y gente va a llegar por eso, porque la gente quiere recuperar a su amante, quiere recuperar, ¿no es cierto?, a su segundo amante, quiere recuperar la fortuna. Ven y te ganarás, ¿no es cierto?, el sorteo de esta semana y ganarás millones. La gente va a ir. ¿Por qué? Porque quiere los recursos, porque quiere salir de la pobreza, porque la gente quiere, ¿no es cierto?, ayudar a sus familiares. Entonces hay una ansiedad, hay un deseo, pero no es el orden, no es lo que Dios viene a ofrecer, no es lo que Dios viene a dar. Él vino a dar más que eso. Él vino a dar su vida, y una vida en abundancia, para que nosotros podamos vivir una vida abundante, ensanchada, ¿no es cierto?, gozoso por todo lo que nos espera, ¿no es cierto? No hay mayor gloria de lo que nos espera, no hay mayor privilegio, ¿no es cierto?, cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia y nos lleve, ¿no es cierto?, a su presencia. No hay nada más hermoso que eso. Entonces, muchos, por mucho tiempo, ¿no es cierto?, ocuparon un objeto para poder llamar la atención, una hojita de ruda, un vasito con agua, una flor tanto, que mucha gente va, el aceite, van a buscarlo a Jerusalén, que mucha gente va a buscar un bastón de lo que usaban en aquella época, y lo tipifican y lo simbolizan, siendo que estamos usando objetos, ¿no es cierto? Y Dios no necesita apoyo para tener fe. Dios necesita apoyo para que nosotros podamos tener fe. Necesitamos creer, y para creer, Dios es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Nada de eso va a poder convencer de pecado. Las ofertas, ¿no es cierto?, de una religión no va a convencer de pecado. Una oferta, ¿no es cierto?, de una religión no va a convencer de justicia, ni menos va a convencer de juicio. Solo el mensaje de la cruz va a convencer, solo el Espíritu Santo va a convencer. ¿Cuál es nuestra pega? ¿Cuál es nuestro trabajo? Presentar el plan de salvación, hablar de la obra completa, suficiente, grande, extraordinaria. No necesitamos más que esa obra, no necesitamos nada más que esa gran obra de Cristo, que lo único que nos salva es su obra hecha, completada, consumada en la cruz del Calvario. Entonces, la piedra angular es la que sujeta este arco, ¿no es cierto?, donde van los profetas, donde van los apóstoles, y en eso se edifica, ¿no es cierto? Solo Cristo es la piedra angular. Todo el resto, los profetas, los apóstoles, la iglesia, somos pequeñas piedras. Solo Él es la piedra angular. Sin esa piedra se desarma todo. Sin ese fundamento. Y vuelvo a decir, Cristo es la piedra angular. En la izquierda los profetas hablaron de esa piedra angular. Los 12 apóstoles fundamentaron el mensaje en esa piedra angular que es Cristo. Y sigue la iglesia. Ese es el edificio, ese es el fundamento, que estamos posicionados, estamos estables. Y sin esa piedra, todo se derrumba. Dice, en la arquitectura, ingeniería, es la piedra que se ubica justo en el centro superior de un arco, y que gracias a ella, ésta se mantiene estable. Con Cristo se mantiene estable este edificio. Sin Él, aunque trabajemos por años, si no estamos edificando bien, todo se va a venir abajo. Si no estamos edificando en Cristo, en la obra perfecta y suficiente de Cristo, de nada sirve. Si le estamos añadiendo cosas para atraer a la gente, si
Si estamos haciendo cosas para poder atraer, dice que solo con oración y ayuno este género sale. Este género con nada sale. Los grandes avivamientos vinieron por eso, porque se dieron cuenta que con nada salía el problema, con nada salía esta situación, con nada salía este género, con nada. Solo con oración y ayuno. Solo con eso. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Solo con eso. Son estas dos armas que tenemos. ¿Y qué significa todo este contexto? Estar dentro de el contexto de estar orando, leyendo, meditando, intercediendo todo el día. Uno prácticamente intercede todo el santo día, en la noche, en la madrugada, orando para que Dios pueda extender, convencer, que Dios no abra la puerta, como decía el apóstol Pablo, para que no abra puerta de bendición, para que la gente pueda ser convertida. No solamente dar un mensaje frío, no solo dar un mensaje teológico, sino que un mensaje que Él esté metido en el asunto y convenza de pecado. Aún Dios manda a ciudades de repente que Dios dijo, anda y predica, que nadie se va a convertir, pero ¿para qué voy a ir a perder tiempo si voy a ir a predicar, voy a hablar de ti y nadie va a querer? Anda, pues tiene que cumplirse, todos tienen que oír la voz, el nombre de Jesucristo, todos tienen que saber si Él es el que convence, de Él el que agrega, añade a la iglesia de Él mismo. Él añade a este edificio. Solo Él. Todas las otras piedras llamadas dóvelas se colocan en referencia a esta piedra. La piedra angular debe tener ciertas características muy especiales para que pueda pasar los esfuerzos al resto del arco. Esta piedra angular sostiene todo el edificio. Esa es la piedra angular. Y vuelvo a ponerlo, ¿no es cierto? Que ya después lo vamos a hacer más producido, pero lo hago rápidamente. Al medio está la piedra angular, que está cruzada arriba. Esa es la piedra que sujeta todo el arco. Entonces mucha gente mira esto. ¡Oh, qué lindo! Mucha gente pasa por ahí de forma simbólica, ¿no es cierto? Porque antiguamente entraba los que iban a la guerra, los generales pasaban ahí en victoria, ¿no es cierto? Porque habían derribado a sus grandes enemigos, ¿no es cierto? Y pasaban por el arco del triunfo, triunfaron en la guerra, y detrás del carro venía nombrando, recuerda que eres hombre, porque iba el general ahí, porque había ganado la batalla. Pero los faraones les ponían un hombre atrás del carro ahí, que le iba gritando, recuerda que eres hombre, para anivelarlo, para no quitarle, ¿no es cierto?, al faraón todos los honores, ¿no es cierto? Entonces, más que eso, esta piedra angular sujeta, afirma, sostiene todo el edificio. Si Dios no está ahí, si de una u otra forma queremos inventar cosas, queremos hacer cosas, se nos van a llenar de cizaña. Se va a llenar la iglesia de cizaña. Y lamentablemente la cizaña hace daño. Y por eso que hemos luchado por años con cizaña. Porque de una u otra forma, para evangelizar, lo invitamos a la iglesia. Si estás tú para evangelizar, estoy yo para evangelizar. Estás tú para hablarle de la obra completa de Cristo. No, es que yo no estoy preparado, es que yo no me siento espiritual, yo no me siento bien, es que yo no estoy... Todos somos las piedras pequeñas, todos somos llamados a predicar, a ser heraldo y a anunciar la venida del Rey. Hablar a la gente de esta obra completa, de esta magnífica, ¿no es cierto?, resurrección. Entonces muchas cosas que hemos metido en nuestros mensajes inocentemente, por ignorancia, no es por maldad. Solo Dios sabe si alguien lo hizo con maldad.
yo no soy quien. Solamente uno juzga el árbol, ¿no es cierto? A veces uno dice, tú no puedes juzgar, yo juzgo el árbol, yo sé, ese árbol es un manzano. Cuando yo estoy juzgando mal y veo que un manzano, digo, es una pera. No, yo juzgo el fruto. ¿El fruto de qué? El fruto del carácter de Cristo. Recuerde bien, no son la añadidura. Los frutos no son la añadidura, son añadiduras. Así la nombró Jesús, añadiduras. No están hablando, eso no es el fruto. Eso no son frutos. Fruto, Dios viene a buscar fruto. Viene a buscar fruto de arrepentimiento, viene a buscar fruto del carácter. Por eso es que llevamos la imagen de Cristo, la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, que es la esencia, como es los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Hemos sido predestinados no solamente a ser escogidos, hemos sido predestinados no solamente a ser justificados, hemos sido predestinados no solamente a ser salvos, sino que también a llevar la imagen de Cristo. Hemos sido predestinados también se nos ha añadido para que hagamos buenas obras. Porque el que se ha arrepentido, el que ha sido convencido, nosotros no podemos arrepentirnos humanamente y decir, no, yo me arrepiento porque sí, porque quiero que me vaya bien. No, ese arrepentimiento, si vino a nosotros, es porque Él nos convenció, Él nos llamó, Él nos escogió, nosotros no lo escogimos. ¿De qué se trata el amor? De que Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, nosotros nos vamos enamorando, ¿no es cierto? Progresivamente vamos aumentando porque vamos conociéndolo. Mientras más lo vamos conociendo, más vamos, ¿no es cierto?, llenándonos de sus atributos, llenándonos de su verdad, ¿no es cierto? Recuerde que en espíritu y en verdad, pero esa verdad tenemos que fundamentarla todos los días, y cuando tú y yo estudiamos su palabra, nos fundamentamos en la piedra angular, vamos creciendo y vamos a ver que menos cizaña va a haber en nuestras iglesias. Nuestra culpa muchas veces porque alguien sembró eso, alguien hizo eso, y es por nuestro malo mensaje, es por esto, porque hablamos de un mercado libre, de un mercado de cosas que Dios va a hacer contigo, de lo que Dios va a hacer por ti. No, sino que hablar directamente que Dios es tu única esperanza. Dios es el único que te puede salvar. Dios, si te ha escogido de antes de la fundación del mundo, tú vas a escuchar el mensaje. Yo este domingo estuve predicando en Santiago, en la comuna de la Florida, y yo le hablaba a la gente, decía, Dios está hablando en esta mañana, y si tú estás sintiendo arrepentimiento, estás sintiendo que algo está pasando en ti, Dios te está convenciendo, te está trayendo su amor, es porque algo está pasando en ti. Dios te está convenciendo de pecado. Entonces no hay para qué de repente hacer el llamado y que vamos a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. La gente pasa presionada por miedo, por emoción, por, no sé, a veces escapa ahora, y la gente pasaba por miedo y después uno lo veía haciéndole aquí caco porque pasaban por miedo y pasaban por emoción, sino que si el Espíritu Santo te está convenciendo, algo está sucediendo en tu vida, porque eres un escogido. Ese es el Evangelio, ese es lo que tenemos que anunciar, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. ¿Qué mensaje estás hablando a la gente? ¿Qué estamos utilizando para atraer a la gente? ¿Ocupamos cosas? Ahora no estoy diciendo que estoy en contra, ¿no es cierto?, de tantas cosas que ocupamos. Este micrófono, ¿cierto?, nos ayuda a poder aumentar. Claro, estos son apoyo. ¿En qué sentido? Porque ya no me escucha la persona que está aquí conmigo, sino que me escuchan en Coyhaique, en la región de Aysén, en Chile, fuera de Chile. Son herramientas que estamos ocupando para poder extender el reino, para poder anunciar, ¿no es cierto? Y si hay escogido, el Espíritu Santo va a convencer de pecado. Pero no necesitamos ninguna cosa más, ni añadirle para poder llamar la atención, ni poder disfrazarme con una nariz para poder llamar la atención a los jóvenes, o ponerme un gorro, no sé, para hacer algo, para poder decir, ¡ay, qué buena onda, qué taquillero este pastor, qué bacán este pastor! ¡Oh, sí, yo acepto a Cristo! No.
No necesitamos nada más que eso. No, ahora no estoy en contra del gorro, a mí me fascina andar de gorro. Esto es una zona donde se anda de sport, de montaña. Es raro que uno ande de corbata, que ande de terno. Es raro, ¿no es cierto? Por el frío que hace, por el territorio donde vivimos. Eso. Entonces, más que eso, es que es lo que estamos presentando a la iglesia. Y eso son cosas que de repente nosotros mismos hemos metido cizaña a la iglesia. Y gente que viene por eso, por el mensaje, viene por las ofertas, viene por lo que le estamos ofreciendo, viene por esto, viene por otro, por esto, lo otro. Entonces, al final es como el tarot, la cuestión, como que vamos a tirar las cartas, vamos a ver la suerte y ven. No, esto se trata de salvación, de vida eterna y una perdición eterna. Hay dos situaciones distintas. Vida eterna, ¿no es cierto? Hay perdición eterna. Entonces, yo no te puedo adornar el evangelio. No te puedo dar cosas para que tú seas atraído. El Espíritu Santo va a atraer a la gente. El Espíritu Santo va a atraer a la gente. A veces yo veía mucha gente sencilla, con un mensaje sencillo, hablando de Jesús. La gente aceptaba a Cristo. La gente aceptaba a Cristo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué estamos presentando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos anunciando? ¿Qué estamos ofreciendo a la gente? Es delicado, es complicado. Entonces, si los judíos piden ideas a Dios y los evangélicos piden auto, casa, empresa, ¿cuántas ideas tenemos aquí en la cabeza, no es cierto? Idea de cómo poder, ¿no es cierto?, poder cada vez más llevar tu evangelio. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué sentido? En cómo Dios nos puede dar más radio, cómo Dios nos puede dar más comunicación, cómo Dios nos puede dar más. Pero eso Dios lo va a ir añadiendo. Según lo que vamos creciendo en fe, lo que Él nos vaya convenciendo, según vayamos creciendo en Cristo. Entonces muchas veces hemos añadido cosas a la palabra. Y lo vuelvo a decir. Muchos no lo hacen por mala intención. Puede que algunos, ¿cierto?, haya con mala intención o por falta de conocimiento, para atraer, para llenar, ¿no es cierto?, para llenar la iglesia, ¿no es cierto?, hacer activismo para poder atraer más a la gente, ¿no es cierto?, siendo que Él el que hace la obra y Él ya escogió, Él ya tiene su remanente. A veces nosotros nos afanamos, nos preocupamos, que vamos a hablar. Sí, nuestra preocupación es predicar, pero Dios ya tiene a su escogido. Y sé que este es un tema difícil para la iglesia evangélica, porque todavía hay mucho humanismo en nuestras iglesias, en nuestra vida. Aún hay muchas cosas humanistas que pretendemos que nosotros hemos cogido a Dios y que la persona que no coge a Dios porque ha rechazado a Dios porque no quiere, es porque no ha sido convencido. Si tú y yo, ¿no es cierto?, y tampoco lo aceptamos a Él, sino que Él nos aceptó a nosotros. Él nos aceptó a nosotros. Nadie se ha ganado un alma. A veces tenemos, hoy me gané una almita. Te gané para el Señor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos frases evangélicas. Te gané para el Señor. Me gané 5 almitas hoy día, para la gloria del Señor. Él ya la ganó en la cruz. Él ya tenía predestinado. Él ya tenía escogido. Él ya los tenía justificados. Él ya tenía todo hecho. Si todo está listo, la cosecha está lista. Las 99 que están ahí justas, ¿no es cierto? Las 99 justas que están ahí, tan gozosas, el Espíritu Santo va a convencer, ¿no es cierto?, y va a enviar a un heraldo para hablar de la obra de Jesucristo, y el Espíritu Santo va a convencer a su última oveja. Y cuando se complete este número determinado, cuando se complete este número de remanente, ¿no es cierto?, Él va a venir a buscar a su iglesia. Va a venir a buscar a su iglesia. Mi preocupación no es
cómo atraerla. Mi preocupación es prepararme bien para hablar de Cristo, prepararme bien. No todos somos teólogos, pero todos debiéramos manejar teología. No todos tenemos buen fundamento, pero debiéramos manejar buen fundamento para que la gente pueda crecer bien, sólido. Porque un edificio mal hecho, no con un buen fundamento, viene un remesón, se viene abajo. Se viene abajo. Y eso es pérdida de tiempo, activismo evangélico, porque de una otra forma quisimos hacer las cosas, y Dios necesita heraldos, Dios necesita, es decir, Dios tiene a sus escogidos, Dios tiene a sus heraldos para predicar el evangelio, pero mucha gente no está predicando, sino que su activismo es la iglesia, de lunes a lunes metido en la iglesia, y no están evangelizando, sino que llenan su espacio con las iglesias para poder ir a la iglesia, y se meten en la iglesia y están metidos en actividades, y a veces todo el día, fin de semana completo todo el día, y no están evangelizando. ¿Y qué significa evangelizar? Donde yo estoy, donde yo me desarrollo, con nuestros familiares, con nuestra familia, con nuestros vecinos, el poder compartir con ellos, el poder socializar con ellos, el poder estar, compartir con ellos, ayudar a alguien si necesita alguna ayuda, ¿cierto? Aquí, sobre todo en la región, si hay una abuelita, que hay un vecino, una vecina que que nadie le ha venido a cortar la leña, ir y cortar la leña, tomar el hacha y ir a cortar ¿no es cierto?, la leña. Aquella persona que está enferma, que está ya de edad avanzada, cosas tan sencillas, y poder compartir un buen mate, ¿no es cierto?, y poder hablar del maestro, de este maestro que estuvo con sus discípulos, estos discípulos que estuvieron hasta el otro día, hasta cuando apareció el alba, estos discípulos que no buscaban los panes y los peces, sino que buscaban hablar con el maestro, aprender de él, como Pablo quiso aprender del maestro, quiso hablar, y preguntó, estudiando 3 años, después otro periodo, estudió 14 años aprendiendo, estuviendo ahí para que Dios le revelara, y el Espíritu Santo le reveló. Y por eso vemos un Pablo radical, un Pablo que no miraba las cosas de abajo, miraba las cosas de arriba. El apóstol Pablo todo lo gestionaba dentro de la cárcel. ¿Cómo? ¿De qué estaba hecho ese hombre? Un hombre que tenía claro el propósito de Dios, el gestionar, hacer todo junto con Lucas, ¿no es cierto?, como se veía en aquella película Apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que la recomiendo, es muy, muy buena. Entonces vemos estos hombres que fueron quemados, el apóstol Pablo fue decapitado, ¿no es cierto?, otros metiendo dentro de un horno, que dieron la vida predicando el evangelio de las buenas noticias. Pablo no andaba buscando, ni predicando, ni hablando cómo poder atraer a la gente para compartirla. Solo predicó arrepentimiento. Porque todo aquel que cree, a ese Dios ama. A ese Dios ama. Y cuando Dios habla de todo el mundo, no está hablando del mundo, está hablando de sistemas, está hablando de grupos. Es que Dios no hace excepción de personas, no. Dios puede convertir a un judío, Dios puede convertir a un griego, Dios puede convertir a un inconverso, pero Él, en todos los sistemas del mundo, Dios tiene a su escogido. De esa misma masa, Dios nos sacó para salvación y hacernos vasos de honra. Que Dios nos ayude a poder fundamentar esto, el poder no llenarnos de cizañas,
sino que de trigo. Cuando se predica un buen evangelio, hay trigo, hay buen trigo, no hay cizaña, hay buenos trigos. Oremos juntos para que Dios nos ayude, para que Dios nos pueda hacer entender cuál es nuestra pega, cuál es nuestro objetivo. Y hoy, a esta hora, ¿no es cierto? Dios está llamando, escogido. Dios vino a esta tierra, Dios vino a derramar su sangre, Dios vino a pagar una deuda, Dios vino a cancelar eso que hay en ti. Dios vino a llenar ese espacio en tu corazón. Solo el Dios eterno puede llenar el vacío que hay en ti. Solo algo eterno, solo algo sobrenatural en ti, solo lo eterno puede llenar ese vacío. Las cosas temporales no te van a llenar tu corazón. Y si estás sintiendo algo en tu corazón, si estás sintiendo arrepentimiento, estás siendo atraído por el mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, abrir el corazón y creer en esta obra, creer en Jesucristo, en tu pieza y decir: Señor, gracias, te acepto en mi vida. Es decir, más que aceptar a Dios, hay palabras que tenemos que sacarlas. He sido convencido por ti, Señor. Soy un escogido tuyo. He sido convencido por ti, Espíritu Santo. He sido atraído. Es irresistible a lo que estoy escuchando, a lo que estoy oyendo. Vemos un mundo con tantas desorden climático, vemos un mundo con tantas cosas que están pasando. Y la iglesia, ¿no es cierto? Y Dios dice: hallará fe cuando venga a buscar a la iglesia, venga a buscar a mi pueblo, hallaré fe. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y esa fe, ¿no es cierto? Porque nuestro fundamento está tan débil que nos ha faltado ir creciendo, que nos ha faltado ir fundamentarnos cada día. Y por eso es que vamos de gloria en gloria, vamos de fe en fe, de nivel en nivel. ¿Por qué? Porque vamos creciendo. La imagen de Cristo se va formando cada vez más, como la luz de la aurora. Cuando llegue el día, sea perfecto. Y ser un tipo de Cristo cada día. Hasta llegar a la meta, como dijo Pablo. Y no pretendimos, ¿no es cierto? No pretendemos que ya somos perfectos. Pero vamos allá. Vamos a eso. Que Dios nos ayude. Señor, yo oro por todos aquellos que están escuchando, viendo esta obra preciosa de Jesucristo, que ha sido muy leída, muy escuchada, muy vista en todas las comunicaciones. Pero cada vez que oímos tu palabra, cada vez que oímos tu obra, algo nos pasa, vamos creciendo. Mucha gente va a haber arrepentimiento en su vida, porque tú estás haciendo la obra perfecta. Tú estás haciendo la obra perfecta. Y más que todas las cosas de este mundo, queremos que tú nos llenes nuestro corazón, que tú nos reveles, que tú nos transformes, que este tabernáculo, ¿cierto?, fue restaurado. Te restaures ese tabernáculo, ¿cierto? Se hablaban de restaurar tabernáculo, pero el verdadero tabernáculo somos nosotros. Ha sido renovado este tabernáculo, ha sido transformado este tabernáculo, la mente, renovada nuestra alma, ¿no?, por tu palabra, por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y queremos crecer en gracia. Job, Señor, decía, buscaba un árbitro, buscaba un árbitro para que pudiera hacer justicia. Su alma anhelaba un justiciero, alguien que le hiciera justicia. Anhelaba un árbitro entre él y el Padre y Dios. Anhelaba y buscaba favor y gracia. Pero en esta temporada, Señor, en la temporada del nuevo pacto, no buscamos, sino que vamos creciendo en gracia.
vamos aumentando, vamos creciendo en el favor. Ya tenemos tu gracia, tenemos tu favor, tenemos todo. Hoy crecemos en gracia, hoy crecemos en favor. En favor. Tenemos un árbitro que eres tú, Señor. Y gracias por eso. Y gracias por eso. Nadie puede acusarnos. No hay ningún acta. El acta fue quitado del medio. Todo lo que nos acusaba fue quitado. No hay nada en contra, ningún acta en contra de nosotros que nos esté acusando, porque tú pagaste nuestros pecados. Tú pagaste toda nuestra vergüenza, nuestro dolor. Todo fue cancelado. Fue una obra completa, suficiente. Pagaste para que fuésemos justos, limpios, sin manchas, sin arrugas. Esa es nuestra posición, esa es nuestra identidad que tenemos en ti, Señor. Estamos sentados. Yo no me senté, no me sentó el hombre, no me sentó el pastor, no me sentó la hermana, no me sentó el hermano. Me sentaste tú, Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos el honor por lo que tú hiciste por nosotros, y por eso nos sentaste juntamente a tu lado, y eso nos permite entrar con toda confianza al trono de tu gracia. No hay nadie que nos pueda cortar el camino para entrar al trono de la gracia. No hay querubín, no hay nada que nos pueda interrumpir el paso. Tenemos libre acceso con toda confianza para hablar contigo, Señor. Gracias por eso, por lo que tú hiciste por nosotros. Bendigo a todos aquellos que están escuchando, viendo a través de estos medios. Que el Dios de gracia, de paz, de fe, nos siga revelando su obra completa, suficiente, perfecta. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de acá, desde la tierra de Coyhaique, nuestra linda Patagonia, el Edén de Dios. Bendiciones. Chao, chao. Directo al corazón. Diez mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar
noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con